En la economía del siglo XIX predomina el paradigma de sobrevivir. Podemos destacar acá la escasez, la pobreza, la esperanza y la eficiencia del trabajador y la forma de generar empleo como una forma de sacar a las personas de esa pobreza y poder sobrevivir efectivamente, que es el paradigma. Acá empieza a regir el concepto de pueblo y país. En ese contexto, cada pueblo o país tiene su materia prima, tiene sus trabajadores y desde sus fábricas puede generar ciertos bienes y servicios y productos que puede vender. Y esta es un poco la esencia de esa economía lineal. Materia prima a trabajadores que por medio de fábricas venden la producción. Por eso nace un poco acá el paradigma del tierra, trabajo, capital. Acá por primera vez es importante el tema del manejo del dinero, porque el manejo del dinero empieza a ver por primera vez inversiones que hacer y recuperar en el tiempo. Eh, Construir una fábrica, comprar materia prima, pagar sueldos para al cabo de un tiempo vender y cobrar. Entonces también nace la importancia de registrar la información, el transporte para el comercio exterior, sobre todo, principalmente marítimo en este momento, y la importancia del planificar bajo el paradigma de ganar plata. A medida que empieza a evolucionar la mirada de la evolución del mundo, tenemos una mirada un poco más compleja. Nace, podríamos decir, la economía del siglo XX, más científico-matemática, principalmente bajo el paradigma de maximizar el crecimiento, el consumo y la riqueza financiera. Y acá con esta mirada más científica empiezan a nacer lo que se llaman las ciencias económicas. Se le empieza a poner nombre a estas actividades que hacer para la generación de valor. Micro y macroeconomía se estudian. Se empieza a hablar de contabilidad para registrar la información adecuadamente. Se empieza a hablar de costos, de insumos, la necesidad de las erogaciones necesarias para adquirir materia prima. Se empieza a hablar de gestionar los recursos humanos como un área también de ciencia económica para hacer más productivo ese capital. Estas fábricas son las inversiones, los activos, le llamaría la contabilidad. Del estudio del manejo del dinero nacen las finanzas, que están muy relacionadas con los pagos y las adquisiciones de deuda intertemporales, muy relacionadas con los pasivos justamente de esa contabilidad. Y el paradigma de maximizar la rentabilidad, en lo que es transporte se empieza a hablar de temas de logística, nace como esta ciencia económica de la logística. Respecto a la planificación, se empieza a hablar de evaluación de proyectos y para vender la producción del marketing. Y con la evolución del mundo, a medida que continúa evolucionando el mundo, surge el paradigma de, durante el siglo XX, sobre todo, y a fines del siglo XX, se empieza a percibir el agotamiento de la economía tal como fue configurada durante esos 100 años, por lo cual empieza a mejorarse o empieza a haber una presión, en un principio de la RCE, que da lugar a una economía del siglo XXI, más circular y humana, y donde el paradigma es la sostenibilidad, la responsabilidad, la coeficiencia y el desarrollo. Y bajo este paradigma empezamos a evolucionar un poco la mirada de las ciencias económicas hacia la integración de bloques económicos, hacia hablar de balances sostenibles. Se empieza a hablar que la contabilidad sola no tiene sentido si no cuento cómo traté al recurso humano, a la naturaleza. Se empieza a hablar de un consumo responsable de insumos y de los costos y gastos en general, de un liderazgo y desarrollo para una mejor versión de las personas y los trabajadores, no solo esta visión productivista del recurso humano. Se empieza a hablar de inversiones de impacto, donde se preocupa a la luz de lo que decían los balances sostenibles, en cuáles son los impactos sociales y ambientales. Se empieza a hablar de finanzas responsables y sostenibles, donde se empieza a preocupar la gente de dónde va, de dónde viene, a dónde va el dinero que utilizamos a menudo. Y se empieza a pensar acá en la generación de triple impacto, una logística relacionada con la coeficiencia, proyectos sostenibles alineados con los ODS y un marketing responsable. Y en el medio de este contexto, de una mirada mucho más civilizada hacia el desarrollo, nace la necesidad de una economía emergente, muy relacionada con la evolución de la ciencia en general, relacionada con esta eh, visión de energías transformadoras que hay
ya el mundo no se percibe como un elemento abstracto, circular, esférico, cada vez más complejo, sino más bien es parte de un sistema mucho más complejo. Y bajo este paradigma, lo que se busca es la armonía, la prosperidad y la generación de valor de triple impacto. Y acá ya podemos empezar a hablar de sistemas que se empiezan a relacionar, donde empezamos a hablar de armonía en esos balances financieros, en armonía con todos los elementos que lo integran, una interdependencia holística entre regiones y entre personas, la prosperidad humana integral como objetivo principal, de transportar al mínimo las cosas, mucho fomento al consumo local para generar economías a escala humana, innovación y tecnologías transformadoras, porque gran parte de la solución de la escasez está relacionada con lo infinito y abundante que es la capacidad humana de la innovación. Se empieza a hablar de proyectos trascendentes, de una comunicación consciente en general, donde ya no solo busca el mercado vender, sino más bien contar cuál es mi propuesta de valor para empezar a conectar con aquellas personas que desean lo que desee realizar. En este contexto, la salud financiera, principalmente desde la coherencia entre lo que genero y lo que quiero utilizar, me lleva a también una mirada de los insumos, los costos, de prescindir el uso principalmente de recursos no renovables y conectar con todo el mundo de lo infinito e intangible y el empoderamiento humano por prosperidad. En esa mirada de armonía es donde nace la propuesta de valor de Fensus.